pero el otro va a disminuir. A mí me parece que son medidas coherentes y todo lo que uno puede hacer tiene que definirlo ahora y apuntar hacia el futuro. Y por otro lado, ¿cierto? Hay puntos de vista que después de 12 años están prometiendo algo que lo pueden realizar o no. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo realizaron, ¿cierto?, en su oportunidad? O sea que hay muchos elementos, pero lo más importante es que la población está aprendiendo, no tiene atadura, ve la realidad de la situación y la proyecta. Hay temas fundamentales, ¿cierto?, que es la desocupación que existe, la falta de trabajo en esa juventud de 17 a 25 años que no estudia, no trabaja, el tema de la inseguridad. Hay temas realmente muy importantes y aparte hay un factor muy, para mí, necesario, tener política de Estado. Y cuando hablo de política de Estado es cómo la República Argentina se ubica en el mundo, porque lamentablemente la Argentina no tiene una política de Estado, sea quien sea el presidente, es muy pendular. Nos ponemos de novio con un país o con dos, nos olvidamos del resto, después tenemos relaciones carnales, nos olvidamos. O sea que aquí sería bueno realmente tener una política de Estado, para que realmente la Argentina esté ubicada donde debe de estar, porque tenemos todo para estar ubicados en todos los territorios, básicamente en el tema de las exportaciones. O sea que básicamente, como decía al principio, van a ocurrir muchas cosas en estos 15 días que faltan para las elecciones, pero lo más importante es la adultez del ciudadano, que hoy analiza, ¿cierto? No le gusta, básicamente como ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, ¿cierto?, donde se violan las normas, las leyes, y ya nosotros en general pensamos que debería haber diálogo, y el diálogo es muy importante. No nos gustan que nos impongan. Estamos viviendo en democracia, vivimos épocas donde realmente había que aceptar, donde las autoridades nos imponían, pero hoy realmente estamos en otra situación. Hagamos votos para que realmente nuestra población, el día 22, cuando deposite su voto, piense en su familia, piense en sus hijos, en sus nietos. ¿Qué país queremos? Con una prioridad, que es la educación, es el trabajo, la seguridad, la salud. Pero no con promesas, sino con realidades. Porque si uno empezamos a analizar lo que ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en estos 8 años y lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, me parece que hay una diferencia muy, muy fuerte. Así que vamos a continuar en Diplomacia Política y Economía. Continuamos en Diplomacia Política y Economía, estamos en AM1220 Radio Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, www.ecomedio.com. Nos pueden ver, por eso hay que venir maquillado, hay que venir cambiadito, porque ahora nos observan también. Bueno, hoy tenemos un invitado que realmente nos va a ilustrar en muchos temas, básicamente en el tema de los derechos humanos, el licenciado Claudio Abruc, su secretario en la ciudad de Buenos Aires, en el área del pluralismo, las colectividades. Es un título tan amplio que realmente nos va a explicar cuál es la función específica hoy en la ciudad de Buenos Aires con los derechos humanos y cómo esto se puede trasladar a la nación. Bienvenido, Claudio. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, al contrario, es un tema muy importante el tuyo, de ser el responsable de los derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires, y un poco para que la población sepa qué abarca los derechos humanos, cuáles son las funciones y cómo se puede trasladar esto a la nación. Bueno, primero para aclarar y poner los términos como corresponde, la definición de nuestra subsecretaría es Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Esto es novedoso en el campo de los derechos humanos, inclusive
fue reconocido por distintos organismos internacionales e incluso por universidades. Somos los únicos que hemos hecho esta unión desde la definición, y todos sabemos que las palabras y los títulos tienen mucho peso, de unir derechos humanos y pluralismo cultural. La política de derechos humanos obviamente es muy amplia, abarca todos los derechos del hombre, abarca los derechos económicos, los sociales, los culturales, los derechos políticos, obviamente, que deben ser protegidos, velados y garantizados y promovidos fundamentalmente por el Estado. Esto hay que dejarlo bien claro, y el Estado nunca puede violentar los derechos humanos. Y el tema del pluralismo nosotros lo hemos agregado porque tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es emblemática y paradigmática por la confluencia de corrientes inmigratorias que le dan sustento y contenido a la sociedad. Y nosotros tenemos la obligación de potenciar y poner en valor ese pluralismo. Entonces, por primera vez en el gobierno de la ciudad, algo que no hay en la nación, las colectividades tienen una dirección general que está dentro de la órbita de derechos humanos, como también tiene una mesa de diálogo los pueblos originarios. Eso conforma el pluralismo, y más detallado involucra también los distintos colectivos de la sociedad civil, que tiene que ver fundamentalmente con diversidad sexual, con los cuales trabajamos fuertemente. Para poner en claro, nuestra misión en derechos humanos es promover, defender y preservar los derechos humanos. Nosotros trabajamos fuertemente en 4 áreas. Un área es la de atención a la víctima, que tiene a su cargo los programas de atención en delitos sexuales, tiene toda la problemática a su cargo de trata de personas, tanto sexual como trabajo esclavo, tiene a su cargo la atención a la población de Cromañón, de combatientes de Malvinas y abuelas de Plaza de Mayo, no solo en el pago de los subsidios, sino de contención y continuidad y facilitación de distintas situaciones que tengan que ver con la vida en la ciudad y resolución de situaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una dirección que se llama de convivencia en la diversidad, que trabaja, como lo mencioné antes, fuertemente todo lo que es la diversidad sexual. Tiene un equipo, un programa de diversidad sexual que es líder en la ciudad y es reconocido tanto nacionalmente como internacionalmente. Tenemos la mesa de diálogo de los pueblos originarios en la ciudad, y tenemos un programa extraordinario que es lo llamamos de probation, donde las fiscalías y los juzgados nos derivan a las personas que acceden a la probation, los hombres que tienen procesos por violencia de género. Realmente, Claudio... Perdón que te termino, sí. Y tenemos el Parque de la Memoria a nuestro cargo, donde hacemos un fuerte trabajo de educación y memoria, fundamentalmente con lo que ha pasado en la década del 70, con la dictadura militar y la desaparición forzada de personas. Tenemos un trabajo muy bueno en educación y fundamentalmente de arte, memoria y educación. Y lo último, lo que hablábamos de la Dirección General de Colectividades, que tiene programas emblemáticos como Buenos Aires Celebra, Transparencia, Trabajo por la Identidad y todo el fortalecimiento de las instituciones de las colectividades. O sea que básicamente la responsabilidad del licenciado Claudio Abruzzi es muy amplia, ¿cierto? Porque esto va tomando nota de todas estas responsabilidades en la ciudad de Buenos Aires, y uno básicamente conoce muchas de ellas, básicamente, por supuesto, el tema de las colectividades, con los celebra todos los fines de semana, con grandes fiestas, realmente, y darle la oportunidad a todas las colectividades, a las embajadas, para que realmente puedan transmitir básicamente su cultura, sus alimentos, su gastronomía, sus artesanías. Esto me parece formidable. Y esta semana estuve leyendo que tuvieron, realmente yo le diría valentía, ¿cierto?, del jefe de gobierno, de ir a visitar, como dijimos recién, a esta carpa que hay desde hace mucho tiempo ahí en Avenida de Mayo, ¿cierto?, que nuestra Presidenta, lamentablemente no entiendo mucho el motivo,
por qué no los recibe. ¿Por qué no se ilustra esta decisión? Porque fue muy, muy positiva. Y realmente decía Mauricio Macri que básicamente si él puede ser o va a ser el próximo presidente, lo va a recibir en la Casa Rosada. ¿Por qué no nos ilustrás qué es la demanda que están pidiendo ellos? A ver, es interesante el comentario que haces. Primera reflexión, uno tiende siempre, y obviamente, y está bien que así sea, a quedarse con la foto. La foto fue importante, el gesto de Mauricio Macri de estar presente fue mucho más importante y más trascendental, pero hay una historia previa de diálogo y relación que el gobierno de la ciudad viene manteniendo, como yo dije, con la mesa de diálogo con los pueblos originarios, y mismo quien les habla con Félix Díaz. Nosotros en todos estos 4 años nos hemos reunido en varias oportunidades, inclusive junto con la legisladora Laura Alonso y con otros funcionarios, inclusive en estos 9 meses de acampe hemos tenido acercamiento con ellos, teniendo siempre en cuenta y muy claro que el conflicto que los trajo a Buenos Aires tenía que ver con nación y no con una demanda a la ciudad. Nosotros venimos proponiendo 2 líneas de trabajo fuertemente. Por un lado está lo que Mauricio plantea y el Cambiemos plantea en la campaña, que es pobreza cero, lucha contra el narcotráfico, y el último y el más importante quizás es unir a los argentinos. Y esto viene también de la mano con lo que nosotros decimos en nuestra plataforma de derechos humanos para un eventual gobierno de Mauricio, de trabajar en el paradigma del diálogo, el encuentro, la convivencia y el pluralismo. En función de estas 2 líneas es que Mauricio entendió que era importante dejar ya abierta la puerta con un compromiso formal con las personas que estaban acampando desde hace ya 9 meses, sin recibir ninguna respuesta del gobierno nacional, sin recibir ninguna respuesta, obvio, del gobierno provincial en Formosa. Entonces dejar abierta la puerta y el compromiso firmado que de asumir el 10 de diciembre van a ser recibidos como corresponde en la Casa Rosada para conversar y comenzar una mesa de diálogo. Aquí lo que se habló esa mañana, que participamos Mauricio Macri, Carolina Stanley, secretaria ministra de Desarrollo Social, quien les habla, Patricia Bullrich, Marcos Peña también estuvo presente. Lo que se habló se definieron las problemáticas. Hay un problema central que tiene que ver con las tierras, que es un problema nodal y de muy serio tratamiento y que requiere mucho estrategia, paciencia y llegar a un consenso. Mucho diálogo, ¿no? Muchísimo diálogo. Pero además están los demás problemas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Hay problemas de acceso a la salud, hay problemas gravísimos de acceso a la alimentación, hay problemas enormes de acceso a la justicia, de acceso al agua y un medio ambiente saludable. Es decir, hay toda una agenda de trabajo donde el gobierno nacional, fuere quien fuere, no puede tener una mera política de silencio y solamente asistencialista. Hay que meterse, hay que echar mano, hay que dialogar y encontrar las soluciones. Por eso digo que entendimos que el proceso que se viene llevando durante muchos años de diálogo y acercamiento, y si bien hoy no era un tema con la ciudad, tenía que dejarse abiertas las puertas para que el 11 de diciembre, cuando empiece la nueva gestión, y si nos toca a nosotros, comenzar desde el minuto 1 dialogando y buscando estas soluciones. Eso es muy importante porque es tomar compromiso, ¿cierto? Por eso el diálogo es fundamental y dentro de los 3 puntos que hablaste de ayer, pobreza cero, ¿cierto? Que eso realmente nos preocupa a todos, porque básicamente los últimos índices que estuve presente en la UCA, donde se hablaba casi de cerca de un 30%, no puede hablarse del 30% o de un 5%. O sea, no se está discutiendo de 2 o 3 o 4 puntos. A eso me refiero muchas veces de tener información clara. Es como el médico. Si el médico no hace los análisis, sabe cuando lo pone al enfermo en el quirófano, dónde tiene que hacer una operación. Porque si no, es la ley del tanteo. Yo por eso valoricé mucho la presencia y después la continuidad. Hago una pregunta. En este momento, a nivel nacional, derechos humanos, ¿es un ministerio o está dentro de otro ministerio? No, Derechos Humanos en este momento es una secretaría que depende del Ministerio de Justicia.
Hoy está a cargo del doctor Martín Fresneda, que es de Córdoba, y tienen en cada provincia, cada gobierno provincial tiene su dirección, o su dirección general, o su secretaría, o su Ministerio de Derechos Humanos. Pero es una secretaría que depende del Ministerio de Justicia y es transversal a todo el gobierno. No, yo hago esta pregunta porque a veces lo escucho a Mauricio Macri y dice dónde va a crear nuevos ministerios, ¿cierto? Y yo escuchándote con todas las responsabilidades que tenés en la ciudad de Buenos Aires, hay que tener básicamente un conocimiento, ¿cierto? Y una definición directamente con el presidente, porque todos estos temas, no solamente esta reunión con los pueblos originarios, sino de todas estas responsabilidades. Y yo pienso que va a ser un tema muy complejo. A veces hablamos de política de Estado, y en esto, me parece, en derechos humanos, debe existir lo que es políticas de derechos humanos. Mi pregunta es, yo a veces digo, y te escuchaba, con respecto a los soldados de las Malvinas, a las madres de Plaza de Mayo, ¿qué tipo de asistencia le dan ustedes? A ver, no sé si me expreso correctamente. Sí, está correctísimo. La Ciudad de Buenos Aires tiene sancionadas ya desde hace muchísimos años leyes que le brindan un subsidio a los combatientes de Malvinas por su carácter de combatientes, un subsidio a las abuelas de Plaza de Mayo, obviamente es un subsidio dado como reparación, y Cromañón tiene también los sobrevivientes y los familiares de víctimas fatales tienen también un subsidio otorgado desde hace 2 años por ley. Nosotros somos el órgano de aplicación de ese subsidio, y junto con la aplicación del subsidio va de suyo que tenemos una responsabilidad mayor de acompañamiento y coordinar distintas acciones frente a situaciones que se plantean. Todo planteo que los combatientes formulan, ya sea cuando vienen a plantear para un acto conmemorativo por el 2 de abril, ya sea por lo que está pendiente, que es el panteón en el cementerio de Chacarita, ya sea por una situación X con algún particular, problemas de documentación, somos nosotros que los asistimos. Yo siempre entendí que todo esto era a nivel nacional, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Básicamente el tema de las Malvinas y de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Esto hay que entenderlo también en cómo fue transitando y madurando la democracia. Obviamente que hay leyes nacionales para abuelas y hay leyes nacionales para Malvinas, no lo hay para Cromañón. Y después, bueno, la ciudad cuando consideró también que tenía que darle un tributo, un reconocimiento a sus ciudadanos. Este es un subsidio solamente de Malvinas para aquellos combatientes que tenían domicilio, que son nacidos en la Ciudad de Buenos Aires y que tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires al momento del conflicto. Es un subsidio vitalicio y que se está llevando, se cumple, pero que nos permite también fundamentalmente, pero no me quiero quedar en el tema del dinero, porque esto puede ser a veces malentendido, esto genera también un vínculo, un conocer las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Vos tenés en mano un libro que te traje, que se llama Enseñanzas para una sociedad más solidaria. Es un trabajo de investigación que hicimos en la subsecretaría, que tiene que ver también con esto de los derechos humanos. Los derechos humanos se van desplegando, son conquistas que uno va desplegando, y tiene que ver con las experiencias sociales. Nosotros tuvimos en la sociedad argentina y en el país, obviamente, episodios muy trágicos. Estaba leyendo acá, Claudio decía, el libro se llama Enseñanzas para una sociedad más solidaria, aprendiendo de Malvinas, Embajada de Israel, AMIA, Cromañón y 11. O sea que básicamente entiendo que el contenido está acerca de lo que ha ocurrido y cómo prosigue todo esto, ¿no? Y está contado en primera persona, son testimonios de sobrevivientes y de familiares que nos cuentan a nosotros por qué vicisitudes han tenido que pasar. Cuando pasa un hecho traumático, la gente no elige pasar por ahí. Y la gente se encuentra de pronto en un nuevo escenario que tiene que transitar. La gran pregunta es cómo el Estado está en condiciones de acompañar o no acompañar. Lo que nosotros buscamos es tomar este aprendizaje para no equivocarnos y tener los equipos debidamente preparados para responder. Como producto
surgió la red de profesionales voluntarios para asistencia en catástrofe, que lo creamos en la Secretaría de Derechos Humanos, que son 30 profesionales hoy debidamente capacitados, y que ayer tuvimos la suerte de haber sido integrados al simulacro que se realizó en el Instituto de la Policía Metropolitana, junto con los cadetes de la Policía Metropolitana, con Defensa Civil, con Emergencias, donde ya se les reconoce a este equipo de voluntarios profesionales un rol específico, Dios nos permita, frente a una emergencia, y que haya que salir a contener a la gente y darle soluciones. Todo esto lo brinda la experiencia de lo vivido, lo mal hecho y lo bien hecho. Por eso la prevención es muy importante. Estaba leyendo aquí en la primera página unas palabras del Papa Francisco. Dice, las heridas duelen, y más todavía cuando no se tratan con ternura, que es fundamental, porque uno escuchando la exposición de cada una de estas familias, ¿cierto? Ya sea de los padres, de los hijos, de los nietos, porque son realmente temas traumáticos, donde muchos de ellos todavía no tienen solución, están en el aire, no hay definiciones. Y yo me parece que es un hecho, lo voy a leer con mucha atención porque lo voy a tener inclusive como cabecera, porque realmente estos tipos de libros nos enseñan a nosotros lo que es, como dijo el Papa, la ternura. Vamos a un corte y continuamos. ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca austral. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la Laguna de los Pájaros, el glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la Puna, el desierto y 3.000 kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Comienzo de espacio publicitario. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Director, profesor Dr. Miguel A. Lacour. Tratamiento integral combinado. Otorrino más alergia. Procedimientos no invasivos láser. Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica. Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico. Perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging. Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal. Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal. Avenida Santa Fe 1611, Buenos Aires. Teléfonos 4812-6122 o 5238-0045. Fin espacio publicitario. Continuamos en Diplomacia Política y Economía y tenemos una invitación que es interesante de la Cámara Argentina de Comercio, que es un recordatorio. La Cámara de Comercio organiza la ronda de negocio Argentina-Turca, que realmente por primera vez aquí en la Argentina va a haber un acto muy importante como gente de negocio, ¿cierto? Y realmente me parece que es un tema muy interesante para, personalmente, a las pymes, para que puedan ellos participar en esta reunión que es libre y gratuita. El único tema es que se tienen que registrar, ¿cierto? Y realmente esto va a ser el martes 10 de noviembre a las 11:30, organizada por la Cámara Argentina de Comercio, la Embajada de Turquía en la Argentina
y la Asamblea de Exportadores de Turquía, el 10 de noviembre, desde las 11:30 horas. Del evento participarán el embajador de Turquía en Argentina, Taner Caracas, el presidente de la Asamblea de Exportadores de Turquía, Mehmet Buyukesi, y el vicepresidente primero de la Cámara Argentina de Comercio, Manuel Ribeiro. Realmente me parece que es un hecho muy importante, pues nosotros siempre sostenemos que tenemos que tener una relación con todos los países del mundo, crecer, desarrollarnos, pero por otro lado también necesitamos inversiones, y para que haya inversiones lo fundamental es política de Estado, que haya transparencia, que haya seguridad jurídica, y hay algo que es muy importante, que haya confianza en el gobierno. Así que todos estos elementos hay que analizarlos para que conscientemente el 22 de noviembre se sepa a quién se va a votar. Vamos a continuar con Claudio Abruz, que realmente nos está ilustrando en un tema que nos apasiona, porque los derechos humanos tan amplios, ¿cierto?, para todos nosotros, es muy importante para que todos los radioescuchas realmente sepan de qué se está hablando, inclusive con la proyección a nivel nacional, ¿cierto?, porque la nación es otro tema, abarca toda la República, y ahora solamente Claudio tiene la responsabilidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claudio, ¿cómo se están preparando para el próximo 22? Estamos muy bien, muy entusiasmados. Los resultados del pasado 25 fueron extraordinarios. Estamos muy optimistas. Hay un clima, no voy a decir nada nuevo, hay un clima en la calle que lo vemos todos, que a muchos les hace recordar el clima del 83, de sensación de quitarse algo muy pesado de encima, de que mucha gente ve con, obviamente con las dudas, porque el futuro siempre es incierto, pero lo ve con optimismo que algo bueno va a pasar. Y nosotros trabajando mucho con un candidato que yo considero extraordinario, que tiene todo el perfil de estadista hoy y un liderazgo indiscutido, que plantea un país normal por un lado y un país de avanzada por el otro hacia futuro, y que a su paso va recogiendo permanentemente adhesiones y que está llevando adelante una campaña, como lo que dijimos, ¿no?, basada en propuestas y en el diálogo, inspiradas profundamente en volver a unirnos y podernos sentir con los matices, con las diferenciaciones ideológicas, pero en paz, porque en definitiva la sociedad argentina es una sociedad de paz. Por supuesto. Así que estamos muy optimistas, trabajando mucho con muchísimos voluntarios para repetir y reforzar lo que fue la elección del 25, con muchos fiscales en todas las mesas. Personalmente a mí me tocó San Fernando, yo soy de Flores, pero estuvimos con todo mi equipo de derechos humanos, casi 50 personas en San Fernando fiscalizando, y fue una experiencia extraordinaria. Vamos a repetir el 22 y se están sumando voluntarios día a día, los llamados son innumerables, para hacer valer el voto y para cuidarlo, y para que sea realmente un acto electoral transparente, ¿no? Transparente, y que nos sentamos todos dignificados en este acto, en este ejercicio de la democracia. Bueno, porque cuando salieron los primeros resultados, nadie podía pensar, bueno, ayer ya tuvimos los datos definitivos, que haya solamente 3 puntos de diferencia entre Scioli y Macri. Realmente las expectativas de Scioli era que podría haber ganado en la primera vuelta, que iban a ser 12 puntos, 13 puntos. Y uno realmente cuando vio este temario y cuando vio en la provincia de Buenos Aires, que realmente fue la clave en esto, me parece a mí que puede haber muchas novedades el 22, ¿cierto? Pero lo importante es que haya un debate transparente, real. Yo ayer estaba viendo entre dos candidatos, digamos, en la parte económica, ¿cierto?, entre el presidente del Banco Ciudad y el presidente del Banco Provincia, ¿cierto?, un poco chicaneándose ellos porque los dos son de River y hoy juegan con Huracán y bueno, seguramente van a perder, pero hablando a nivel económico, a nivel del dólar, ¿cierto?, hay muchas cosas que lo hablan en el mismo sentido, ¿cierto? O sea, acá no hay recetas mágicas. Decía un general que la única verdad es la realidad, y hoy, como decía en principio yo,
está el enfermo. Ahora, ¿cómo le damos confianza a nosotros internamente y al exterior para que haya una política de Estado? Y yo pienso que eso es fundamental, porque a partir de ahí viene el crecimiento, el desarrollo. Y uno de los candidatos puede demostrar, y yo hablo especialmente con mucha certeza, lo que ha hecho Mauricio Macri en la zona sur, ¿cierto?, donde básicamente hay una transformación tremenda, donde hay más de 200 empresas que están funcionando, hay más de 10.000 personas nuevas que están trabajando en la zona, el tema del subterráneo, el tema de toda esa transformación que ha habido, ¿cierto?, y las que va a haber en el futuro ahora con Horacio Larreta, y por otro lado lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que hay que tomar conciencia hacia dónde vamos, qué queremos, y eso me parece que es fundamental. Y esos son uno de los argumentos que a veces yo escucho de ambas partes, inclusive del lado de Scioli, ¿cierto? Que ellos, básicamente, cuando uno le hace una entrevista, no se animan a decir, vamos a estar. Muchos que les gusta el fútbol, como a uno, dicen que va a ser un final como hay penales. Pero esperemos que este final no sea como el partido de ayer, ¿cierto?, donde un referee realmente no actuaba correctamente, porque esa es la realidad. Y me parece muy bueno lo que se está buscando, ganase quien ganase, que sean datos reales, concretos, y no realmente esto que ha pasado en Tucumán, Claudio. No, sin duda, lo de Tucumán es un hecho para lamentar, más que para lamentar, para avergonzarnos todos, ¿no?, de como sociedad, de ser capaces de generar ese tipo de procesos. Pero la parte buena es que produjo un aprendizaje y la elección del 25 demostró que algo se aprendió de Tucumán. Que siempre hay unos márgenes de error, de falla, pero fue realmente transparente, e inclusive que en aquellos dos lugares donde hubo duda, fue totalmente racional la discusión. Entre Ríos, el pedido de Angeli fue totalmente racional. Cuando él dudó, dijo que nos den los números claros y aceptaremos. Y así fue, y terminó ahí la discusión y no hubo otra cosa. Yo creo que va a ser un final interesante el 22. Estoy totalmente convencido del triunfo de nuestro espacio. Hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando con la gente, hay que seguir dando la cara, dando las propuestas, y no olvidarnos de seguir gestionando en la ciudad hasta el 10 de diciembre, y allí luego empezará un nuevo capítulo en esta construcción política que ya lleva 13 años, desde que Mauricio Macri y algunos de los que los acompañamos desde ese momento empezamos en Compromiso para el Cambio, después en el PRO, y ahora, bueno, que es Cambiemos. Yo pienso que fue una buena determinación aliarse con realmente la Unión Cívica Radical, un partido realmente centenario con una estructura. Por eso a veces, como uno dice, hay que hablar de integración, ¿cierto? Si el objetivo es uno, en la patria, buscar lo mejor para la población. Y me parece que fue muy acertado el tema de ir a tocar los timbres, porque realmente cuando uno toca un timbre, escucha y ve y palpa la realidad, cosa que a veces no se... Y ahora el competidor quiere hacer lo mismo, lo está haciendo. O sea que la decisión fue muy, muy importante, muy buena, para que realmente el vecino se sienta protegido. Y esto lo estamos viendo normalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora se amplió a nivel nacional. Pero la clave fue la provincia de Buenos Aires, realmente donde María Eugenia tuvo oportunidad de escuchar, y es como si fuese una bocanada nueva, ¿cierto? Porque habiendo distritos de casi 24 años, 25 años, la gente quiere un cambio, independientemente de la performance, porque a veces hay ideas nuevas, hay proyectos nuevos, y realmente el tema clave, en nuestra opinión, y lo veo en el partido de 3 de febrero, el tema de la inseguridad. Ahí yo pienso que es la clave, como en muchos distritos, ¿cierto? La clave para buscar soluciones. Y ahora vamos a ver, realmente, volviendo a la capital federal, si los resultados, ¿cierto?, de la nación son los esperados, de qué manera se integra la federal con la metropolitana, porque es un tema realmente importantísimo ese, Claudio. Sí, sin duda. Yo creo que ya lo planteó Horacio en la campaña y lo venía reclamando
Mauricio a lo largo de los 8 años de gestión. Obviamente, estando, si Dios quiere, cambiemos en la presidencia, estos procesos se van a acelerar con total un trabajo a conciencia y de articulación, pero obviamente que se va un nuevo tiempo, y este nuevo tiempo en la política, un nuevo tiempo en la forma de gestionar, un nuevo tiempo en los cuadros de la política, porque también hay que leerlo, que lo del 25 marcó un cambio radical en muchos actores que conocíamos de la política, ya dejarán de ser actores y vendrá una nueva generación. La democracia va creciendo y va cumpliendo sus procesos, y del mismo modo algunas instituciones tienen que ayornarse a los nuevos tiempos. La institución policial y la policía tal como lo conocemos, y esta diversidad de fuerzas dentro de la misma ciudad, tiene que trabajar en forma coordinada y cumpliendo las funciones que corresponden. Gendarmería, que nació y está entrenada por el de Fronteras, tiene que estar ahí, que es el primer paso de apoyatura a una lucha fuerte contra el narcotráfico. La Policía Federal lo suyo, la Justicia lo suyo, la Policía Metropolitana lo suyo, pero de nuevo, volvemos al principio cuando Mauricio habla de, y nosotros hablamos del diálogo, sentarse en una mesa a consensuar. La política no es de iluminados. Un funcionario que se precie tiene que ser un abridor de puertas, alguien que invite en su mesa a sentarse aquellos estamentos que hay en la sociedad. La sociedad argentina es una de las sociedades más ricas en insumos sociales. La cantidad de ONGs, universidades, empresas que investigan, profesionales ni hablar, que investigan, que llevan a cabo proyectos, que tienen documentación, que tienen propuestas, es inmensa. Esa es una usina de pensamiento y una reserva de insumos que el funcionario que se precie de hábil políticamente, tiene que llamarlos, convocarlos y decir, a ver, esto que está acá, con la idea que yo tengo, ¿cómo lo ponemos en práctica? Y de esto se trata, y este es el cambio que viene. Yo, por ejemplo, analizando los presidentes de la democracia, que la mayoría fueron todos abogados, y bueno, y Mauricio es un ingeniero, yo veo a veces y analizo el futuro, ¿no? Cómo él tomó la determinación de poner en la jefatura, ¿cierto?, de la Metropolitana a 2 ex comisarios de la Policía Federal, que conoce realmente todo lo que ocurre en la Policía Federal, y ahora, si se da este paso, automáticamente no va a haber sorpresa. Lo que uno debería analizar, por ejemplo, yo hablo de la Comuna 4, donde está la Policía Metropolitana, donde está también la Policía Federal, cómo se van a acoplar, porque la población quiere seguridad, y principalmente los adultos mayores. Yo te quiero tomar un concepto que vos decís, cuando vos preguntás cómo Mauricio... Primero felicitarte porque dijiste, analizo el futuro. Qué suerte que podés analizar el futuro, sos un iluminado. Pero entendiendo lo que decías, esto de que Mauricio, esta visión que tiene y que trabajo para la Metropolitana a 2 jefes que venían de la Policía Federal. Primer punto que hay que marcar ahí, y tiene que ver también con una política de derechos humanos, no se puede generalizar. Sabemos que la Policía Federal tiene problemas, pero no se puede generalizar, no son todos ineptos, no son todos corruptos. Sabemos que la policía de la provincia tiene problemas, pero no son todos ineptos, no son todos desganados, y así en cada ámbito. Entonces hay que tener la mirada y la valentía de estimular, de detectar aquellos valores, y frente a los miedos que mucha gente tiene de que si cambiemos, llega el gobierno, la gente se queda sin trabajo, la gente que trabaja va a seguir trabajando como siguió trabajando en la ciudad. De esto, porque no hay un prejuicio, no hay una generalización, no hay una estigmatización, y en esto yo coincido mucho con Marcos Peña. Porque yo no lo soy, no somos anti-kirchneristas, no nos define eso. Nos define que tenemos otra visión de la política y otra visión del mundo que queremos. Y en función de eso podemos dialogar incluso con los kirchneristas. Me parece muy inteligente esa decisión porque realmente nuestra bandera es una sola, nuestra patria es una sola. Una vez se empieza a analizar, ¿cierto? Porque uno tiene que pensar en el futuro. Y yo estoy viendo
realmente, por ejemplo, un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los adultos mayores, ¿cierto? Y hoy realmente Scioli también dice que puede pagar el 82%. Y yo me pregunto, si nuestra presidenta en el 2010 vetó esa ley, ¿cómo han surgido hoy los recursos? ¿O cómo van a surgir los recursos? O sea que a veces uno está en la campaña, es decir, las promesas. Porque la realidad, ¿cuál es? Cuando uno está sentado y empieza a tomar determinaciones, y muchos presidentes dijeron, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Yo realmente tengo confianza, personalmente, que todo lo que está transmitiendo Cambiemos lo va a realizar, porque si no sería básicamente algo similar a los otros. En campaña se promete, pero la realidad es otra. Y este tema de los adultos mayores nos preocupa mucho porque siguen aumentando los medicamentos, realmente la mínima sigue ahí congelada, y básicamente lo que buscamos es que haya una diferenciación en aquellas personas que han cumplido con la ley, que ya han trabajado 30 años, que los hombres 65 y las mujeres 60, que ya han cumplido con todas las normas, deberían tener un rango mayor aquellos que no han aportado y están comprando años. O sea que realmente debemos ir a la política de premios y castigos, porque si una persona cumplió con la norma, tendría que estar en otra escala. O sea, son temas muy discutibles y hoy veo que los dos candidatos están hablando. Lo que hay que analizar bien, que yo lo estoy analizando, es ese 82%, si se va a hacer sobre el mínimo vital y móvil. O sea que el mínimo vital y móvil está alrededor de los 6.000 pesos. Si le dan al 82%, estaríamos hablando de 4.800. Y la mínima es de 4.300. O sea que sería un aumento de 500 pesos. O sea que no sería una cifra tremenda. O sea, los que manejan la finanza deberían determinar con certeza, porque realmente, como digo yo, los cabellos grises son muy importantes, como es muy importante, Claudio, para el próximo gobierno, que en el directorio de PAMI, en el directorio de la ANSES, estén también en algunas sillas los jubilados, los abuelos, porque hay que valorizarlo. Y yo me doy cuenta que hay países, vos básicamente con el área de colectividades te das cuenta que realmente los países del lejano oriente realmente tienen un respeto muy importante para los abuelos, por su experiencia, su trayectoria. Yo sé que no es tu área específica, la parte previsional, pero sí con sentido común uno tiene que hacer unas reflexiones, ¿no? Ah, sin duda. Por eso nosotros, y uno lo puede escuchar, no son promesas en el aire, son propuestas concretas, las que se están formulando durante la campaña, con equipos técnicos que avalan esa fuerza, con un discurso de Mauricio muy cercano a la gente, muy claro. Así que bueno, y está claro, y lo que hay que decirlo hasta el cansancio, si tenemos la suerte de ser gobierno, y sea quien sea el gobierno, los problemas serios, estructurales de la Argentina no se cambian el 11 de diciembre. Hay una frase que dijo Mauricio hace 8 años cuando asumió en la ciudad, que definió el gobierno de la ciudad y su estructura como un paquidermo, y había que empezar a empujarlo para cambiar, sacarlo de la inercia y cambiar la tendencia. Lo mismo va a suceder con la nación, se van a ir produciendo los cambios, pero con constancia y consistencia de los hechos. No, por supuesto. Claudio, vos sabés que este próximo fin de semana se hace una gran fiesta de las colectividades, como todos los años, como la ciudad de Buenos Aires lo ha hecho en Palermo, con un éxito tremendo. El otro día me decían algunas personas de la Dirección de Inmigraciones, y bueno, será el último año que lo hacemos nosotros, porque seguramente los celebra, van a venir aquí a la Nación. Eso va a ser el próximo sábado y domingo. Y yo sé que nos acompañaste mucho en la plantación de los árboles de olivo para la paz, donde lo hemos plantado en Pompeya, junto con Horacio Larreta, en Parque de los Patricios, en otros lugares. Y ahora el próximo domingo a las 12:30, dentro de la feria de las colectividades, vamos a plantar un nuevo árbol de olivos para la paz. Y a mí me gustaría, Claudio, si en el futuro Macri llegase a ser el próximo presidente de la República,
el tema de los árboles de olivo, sería bueno llevarlo a todo el territorio para tomar una conciencia que la paz es necesaria. Entonces me parece que a veces ustedes que están del otro lado del mostrador, que tienen el poder de decisión, sería algo muy importante y yo formalmente te invito para que estés presente el próximo domingo en esa plantación, ¿cierto? Que vamos a ver si la hacemos simbólica, porque me dijeron que está lleno de las carpas de las colectividades, donde va a estar, por supuesto, el presidente del ACNUR, el tema de los refugiados que nos preocupa muchísimo. Y me gustaría en estos minutos, ¿qué opinión tenés de los refugiados? O sea, en tu concepto. Es un tema gravísimo. Creo que primero como hijo, nieto de inmigrantes, vos como hijo de inmigrantes, la Argentina como país de puertas abiertas, tenemos que estar siempre del lado de la solidaridad y de abrir las fronteras. Creo que hay que ser respetuosos de las decisiones europeas, es un tema delicado, pero fundamentalmente entender que se trata de personas que en su inmensa mayoría es gente de bien, que busca una tranquilidad y un futuro para ellos y sus hijos. Entonces creo que los estados no se funden ni se agotan por recibir a los refugiados. Yo creo que cuando un estado abre sus manos y sus corazones frente a situaciones traumáticas como estas, esos estados se agrandan y prosperan. Nuestra ciudad es rica, nuestro país es rico por la inmigración, y la mayoría de nuestra inmigración vino por situaciones traumáticas. Así que yo estoy totalmente a favor de una apertura, una ayuda, pero estoy fundamentalmente a favor de que Naciones Unidas tiene que trabajar fuertemente en el cese de los conflictos armados, que son los que están produciendo en este momento la ola migratoria más grave que está sufriendo Europa. Esto por un lado. Y por otro lado quería decirte, trataremos de estar el domingo, esperemos que no sea simbólico la plantación, sería una pena, pero que tenés el honor que sos, en estos 8 años, en nombre de esta Feria de Colectividades en Migraciones, el primero que me invita. Y esto se va a terminar. Como esto era de nación, nunca nos invitaban. A mí realmente estoy en contra de todo lo que es no hacerlo democráticamente. Y vos sabés que yo hablo de los refugiados, pues me recuerdo cuando mi padre me contaba que él que ya habían matado a mis abuelos de allá en la República Árabe Siria, y él como hermano mayor, cierto, hijo mayor, con su madre y con mi abuela y todo, caminaban, y a veces veo en la televisión realmente esos temas, y digo, ¿cómo es posible después de 100 años estemos en la misma situación, cierto? Y que llegar a otro país, subir a un barco, dejarlos en Francia, y después de Francia venir a la República Argentina. Para mí hay una irresponsabilidad de las Naciones Unidas, no cabe ninguna duda, y por otro lado esperemos que tengamos una política también nosotros migratoria más amplia, porque tenemos un territorio para albergar, según dice, 400 millones de habitantes, tenemos una producción tremenda. El otro día, sabés que le hacía una entrevista al presidente de la Federación de Tucumán, que es el responsable de economías regionales, y realmente analizamos los precios de la producción y los del consumidor. Se multiplican por 15, por 20. Entonces mi pregunta ahí, es un área muy importante para que el próximo presidente no se haga los distraídos y busquen soluciones a esta cuestión, porque básicamente si el salario que tiene no le rinde, disminuyendo los precios, le va a tener un rendimiento, como el tema del IVA. O sea que hay muchos temas para desarrollar. Claudio, yo realmente te agradezco cómo nos ilustraste las responsabilidades que tenés en tu área específica de derechos humanos, porque a veces uno se identifica básicamente con el tema de las colectividades, que yo personalmente siempre estoy agradecido por tu decisión del Día de la Patria, que espero que continúe, que se realice en Parque de los Patricios, pero realmente nos gustaría que con toda tu experiencia, ¿cierto?, y ganase Mauricio Macri, tengas esta responsabilidad para todo el territorio. Así que te deseo éxito y nos vemos el próximo domingo. Si Dios quiere. Gracias por la invitación, Horacio. Muchas gracias. Bueno, se está terminando y esperemos que mi querido Huracán hoy por lo menos empate con River y que el lunes es lo más difícil, ¿cierto? Como nos dicen algunos, Huracán es como un ascensor, sube y baja.
Esperemos que no se equivoque nuestro técnico como se equivocó el otro día, de guardar a los jugadores más importantes. Les saludo a Horacio Dabul y estamos con ustedes el próximo martes por AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.